Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Nacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir aquí en LED FM en este jueves 12 de junio. Vamos a estar acompañándolos hasta las 2 de la tarde, hoy sin la presencia de Cande, pero bueno, seguramente estará con nosotros el próximo jueves. Le mandamos un beso grande a ella y a la madre de Cande, que la estén pasando muy lindo. Bueno, la verdad que cambió todo. Desde la semana pasada a esta, tenemos que hablar de otra cosa totalmente. El país se ha puesto pata para arriba en lo que tiene que ver con el tema político, porque a partir de ahora se modifican un montón de cosas, y no solo dentro del peronismo, sino también dentro del oficialismo nacional, dentro de La Libertad Avanza, porque una cosa era ir contra Cristina Kirchner y otra cosa es ir contra la proscripción, esto es lo que está diciendo el peronismo, contra la proscripción de una candidata. Y teniendo en cuenta que la economía está más que complicada, sobre todo en lo que tiene que ver con la micro, porque la macro el gobierno la tiene ordenada, de una u otra forma. Después empieza la discusión, por supuesto, la discusión de lo que tiene que ver con los partidos políticos, el endeudamiento que está tomando el país, lo que está pasando con las empresas que están, hay muchas empresas que están cerrando. Ojo con lo que está pasando, es un dato de la realidad. Pero por otro lado, hoy se conocerá el índice de inflación del mes de mayo y te va a dar en 1.7, 1.8, 2%, uno de los datos más bajos de los últimos años, y este es la otra realidad, el otro 50% de lo que estamos discutiendo. Varios puntos para analizar, ¿no? Me deja esto que tiene que ver con la detención de Cristina Kirchner. Indudablemente, esto que se está dando, comparto con Poliarquía, es en términos simbólicos y políticos, por relevancia, lo más importante que ha pasado en los últimos años, después de lo que fue el juicio a las juntas. En relevancia estoy hablando, relevancia política. Y después habrá que ver, por otro lado, qué pasa con esta inhabilitación
que era la principal herramienta que tenía Cristina para poder competir electoralmente, y también si esto disipa la capacidad que tenía de ordenar y disciplinar el espacio. Preguntas que se empiezan a quedar en el aire, ¿no? Y a partir de esto ver cómo se va ordenando. La sociedad hasta ahora ha permanecido en calma. Las organizaciones, las movilizaciones espontáneas que se dieron, no fueron ni por asomo lo que se pensaba que podía llegar a pasar, más allá de que fueron importantes. Y habrá que ver ahora qué pasa con las movilizaciones organizadas, porque ahora empiezan las movilizaciones organizadas. En el gobierno están preocupados porque haya un clima de exaltación política, ¿no? Un clima de violencia política. Y esto puede modificar todo el sistema político. Vamos a estar analizando este tema con el diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Toñoli. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Alejandro Almendros te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, Buenas tardes. bien, gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, no, gracias por el llamado. Yo estaba tratando de hacer un análisis, la verdad que, o sea, despojado de cualquier postura ideológica, de qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Vos cómo estás analizando esto, Eduardo? Bueno, a ver, entiendo que esto es un parteaguas en la historia democrática argentina. Básicamente, y ahí sí a eso le imprimo una lectura propia, ¿no? Sí, claro. Porque se han roto determinadas reglas de convivencia. Es imposible hablar de esta causa sin dar cuenta del derrotero que tuvo por protagonista a una serie de jueces y de fiscales. Esto lo nombro porque aparece muy minimizado a veces, ¿no? Y escuchaba a alguien como Sapsay, ¿no? Sí. Que es alguien reconocido por su expertise, ¿no? Digámosle a la gente, Eduardo, que Daniel Sapsay es un abogado constitucionalista que bueno, que tiene mucho prestigio y bueno, y muchos pergaminos. Prestigio, pergamino, etcétera, y una identificación político-ideológica bastante clara, ¿no? También hay que decirlo, como podríamos uno decir lo mismo de Barcesat. Sí, ¿no? sí. Sapsay es más cercano al PRO, digamos. Exactamente. Y Eduardo proviene de la izquierda. Y Eduardo, que vos cercano al peronismo. Manejaba, era más cercano al peronismo, Eduardo Barcesat, por supuesto. Exactamente. Pero digo, Sapsay decía, y en referencia a lo que estaba por señalar, que, bueno, sí, actuaron 14, entre jueces y fiscales, 14 agentes judiciales, ¿no? Sí. Y durante X cantidad de tiempo. Entonces, que no se puede hablar de conspiración. Miren, en una conspiración puede haber 2 personas o puede haber 500, ¿no? Y si hay algo que une como una especie de hilo plateado a estos agentes judiciales en todos los casos, que crecieron en sus carreras judiciales de la mano de Mauricio Macri, y que en algunos casos incluso tomaban el té, jugaban al tenis y jugaban al fútbol con Mauricio Macri. No estoy diciendo nada que sea oculto, esto es público, ¿no? Sí. Hay incluso la cantidad de veces que algunos de ellos visitaron la Quinta Los Abrojos, etcétera. Dicho esto, que por lo menos tiene que hacerle pensar a uno que alguna animosidad puede haber en el medio. Si uno analiza después la causa en detalle, por ejemplo, las famosas 51 obras que eran, de alguna manera, que eran impugnadas en función de su supuesta no realización, están los sobreprecios que denunciaba Iguacel, la misma informe de auditoría que había mandado Javier Iguacel y en el que se basó para hacer la denuncia en la segunda etapa de todo este proceso judicial, dice esa auditoría que los sobreprecios no existieron, solo reacomodamiento de precios propios de cualquier obra. Quien ha visto cómo se desarrolla una obra pública sabe que esto es así, está pasando en este mismo momento, porque ahí sigue habiendo inflación, entonces hay que reacomodar los costos, etcétera. Y lo que es más importante, en ningún momento se acreditó relación causal alguna entre
supuestos delitos cometidos por otros en términos operativos que no han sido ni procesados, ni imputados, etcétera, porque es difícil también explicar cómo se condena por administración fraudulenta a alguien que no firma ninguno de los expedientes que son cuestionados y ninguno de los que lo firmaron, desde jefe de gabinete hasta ministro, hasta gobernador de una provincia donde se realizaron las obras, aparecen ni siquiera procesados, ¿no? Entonces, es un cúmulo tan grande de irregularidades que exigía que la Corte Suprema revisara. No quiere decir que después le diera la razón a Cristina Fernández de Kirchner, sino que hasta por la transparencia institucional exigía que la Corte, para ser y parecer, pusiera a consideración todo ese proceso, lo revisara y bueno, después en todo caso tomara algún tipo de definición. Eduardo, ¿no? vos dejaste ahí traslucir que bueno, muchos de los que participaron, de los jueces, de los fiscales que participaron de la causa, tienen relación con Macri. ¿Vos crees que esto se lo adjudicás a la relación de Mauricio Macri con la justicia? No tengas dudas. Lo que no quiere decir es que yo, de alguna manera con esto, le saque el sallo, por ejemplo, al presidente de la Nación, o le saque el sallo a otros actores, ¿no? Sí creo que Mauricio Macri ha sido una especie de llave clave en este proceso. Mira, este proceso tiene dos etapas, dos juicios en realidad, por eso también hay una violación de la cosa juzgada, ¿no? Del criterio de cosa juzgada, del precepto de cosa juzgada. No soy abogado, a veces no uso expresiones técnicas específicas, ¿no? Pero digo, en todo caso soy entusiasta, lector de estos temas. Este proceso judicial se inició con una primera denuncia de la coalición cívica. Sí, exacto. Carrió, de Elisa Zubich, Carrió, etcétera. Mariana Zubich, Pablo Oliveto. Exactamente. Quien recepta esto es Ercolini. Sí, Julián Ercolini. La Justicia Federal, Julián Ercolini, que dice, esto no tiene nada que ver conmigo, tiene que ir a la justicia provincial. ¿De qué provincia? La provincia de Santa Cruz. Sí. Se hace un juicio en la provincia de Santa Cruz y todos los que en algún momento fueron imputados quedan absueltos, ¿no? Porque la justicia determina que no hay delito. La misma denuncia tiene impulso nuevamente en el orden federal y Ercolini ahí sí la acepta, el mismo que había dicho esto no es del orden federal sino provincial, cuando gobierna Macri. Y ahí tiene un impulso fantástico esta causa, un acelere, porque se dice una causa que tiene 17 años. No, la causa tiene 10 años. O 9 años en realidad, de cuando empieza a gobernar Macri. Y la denuncia que inicia nuevamente todo, repito, violando la cosa juzgada, es una denuncia de Javier Iguacel, ministro de Macri en su momento, ministro de Infraestructura, pide una auditoría. La auditoría dice en su conclusión, es fantástico esto, porque la auditoría dice, las obras están y no hubo sobreprecios. Y él agarra esa auditoría, se va a la justicia y dice, acá hubo sobreprecio, las obras no se hicieron, etcétera. A contrario de lo que decía la misma auditoría. Bueno, y en todas esas instancias, sí, aparecen estos actores. Entonces, Macri tiene mucho que ver con esto. Todo el impulso que se le dio mediático, cuando digo mediático, no digo que la prensa no deba recoger esto, digo que hay actores mediáticos, todos los conocemos, a los que se alimentaba con fojas de esas causas, en etapas donde había secreto de sumario, con supuestos testigos, con testimonios para hacer programas y programas y programas sobre esto. Bueno, todo esto bancado por Macri, entonces tiene muchísimo que ver, claro. Eduardo, a ver, yo te valido tu punto de vista, muchas cosas las comparto, otras no, pero digo, del otro lado también se podría decir lo mismo con respecto a la justicia. Y, por ejemplo, uno cuando se pone a pensar que Lázaro Báez creó su empresa de construcciones una semana antes de que Kirchner asuma en el poder, de que se hizo de que era un simple empleado de banco y se hizo un multimillonario, que bueno, hay, para mí, modo de ver, hay connivencia con el poder. Y ahí es donde
Está bien, lo que pasa es una aclaración. A priori, eso no, ninguna de esas cosas configura un delito, ¿no? De hecho, la Sarabá está muy lejos Bueno, de ser, el direccionamiento de la obra pública, bueno, sí. claro, bueno, pero digo, hay testimonios mismos de actores de un sector muy cartelizado, ¿no? Sí. Ligado a las constructoras, etcétera, ligado a la obra pública, que señalan, lo he visto en los últimos días, incluso con los medios de comunicación, de por qué muchas veces se presenta una sola empresa a tal o cual licitación, básicamente porque entre ellas se ponen de acuerdo, a eso se le llama cartelización, Sí. para presentarse en un lado o del otro. Dicho esto, yo en ningún momento quiero dejar la idea flotando de que niego que pueda haber habido hechos de corrupción en ese gobierno y en muchos Sí, otros gobiernos. Pasa desgraciadamente en todos los gobiernos. Digo, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de una causa puntual, una causa particular y del devenir de esa causa. Entonces, no se puede hacer, sí se puede hacer política, sí se puede hacer periodismo, sí se puede hacer opinión pública, porque además la opinión es libre, y decir que a uno le parece, etcétera, y está bien, incluso hasta aventar sospechas, siempre con algún límite, ¿no? No, por supuesto, claro. Aventar sospechas, discutir sobre eso, y está bien porque vivimos en una democracia. Lo que yo no creo que se pueda hacer es condenar a alguien sin pruebas. Ese es el gran problema de esta cosa. Después todo lo otro lo tomo, y de hecho, fíjate vos que de los pocos condenados por hechos de corrupción de las distintas gestiones democráticas del 83 adelante, en general la justicia cómo actúa cuando ya se fue un gobierno, ¿no? Sí. Bueno, de los pocos condenados, en realidad, pienso en Jaime, por ejemplo, que ha habido, han sido cuando transcurría la misma gestión o el mismo signo político de esa gestión, ¿no? Y hubo pocos, porque yo no recuerdo causas de condena a funcionarios del macrismo, ahora denuncias y causas con elementos bastante certeros había a patada. Entonces uno entiende que Mauricio Macri tiene algún tipo de peso, y en Comodoro Pi no tengo dudas. No sé si esto después en algún momento cambiará o no, la historia no sé para dónde irá, pero digo, me parece que está claro, y incluso tiene que ser una señal de alarma hasta el mismo Milei. ¿Por qué te cree que Milei volteó? Porque ¿quién volteó ficha limpia? Milei. Sí. Es una afirmación mía. No, pero digo, yo lo dije acá, ¿quién voltea ficha el acuerdo, limpia? por supuesto. Y yo creo que tiene que ver con algún tipo de prevención sobre lo que puede pasar, porque así como el dicho decía, un vaso de agua no se le niega a nadie, una justicia de esta característica no le niega a nadie, condena en dos instancias. A uno le sorprende que pase esto también con la Corte, ¿no? Pero bueno, entonces Milei posiblemente esté prevenido frente a que se le pueda interponer, porque causa, tiene, y lo de Libra, hay elementos concretos muy fuertes, entonces evidentemente hay alguna prevención con esas cosas, ¿no? Eduardo... Perdón, yo te interrumpí. No, por favor. ¿Cómo sigue esto ahora? Yo la escuchaba a Mayra Mendoza que decía, bueno, va a haber un montón de marchas. Recién el abogado defensor Gregorio Dalbón está presentando una campaña a nivel internacional bajo el hashtag Cristina Libre, argumentando el artículo 366, si no me equivoco. Para que lo quiero leer para no... Sí, el artículo 366, inciso F del Código Procesal Penal Federal, en donde dice... hay una experiencia, lo de Petro, lo de Gustavo Petro, exacto. Digámosle a la gente que en su momento, en el 2012, si mal no recuerdo, Gustavo Petro quería presentarse como candidato, el máximo tribunal colombiano se lo denegó por una causa judicial, y la Corte Penal Internacional revisó ese proceso y retrotrajo la medida, y Petro pudo presentarse después como candidato. Bueno, pero digo, ¿cómo sigue y cómo ves que queda, por último te pregunto, el peronismo ahora para competir? Porque ahora se vienen las elecciones nacionales. Vos sos santafesino, el 26 de octubre tenemos elecciones, eligen diputados y senadores, en algunas provincias, senadores por supuesto, no en todas, pero diputados se eligen en todas las provincias.
¿Cómo continúa esto? ¿Quién ordena ahora? No, bueno, a ver, el impacto es más político que en el plano electoral, porque si bien es una elección nacional, es por distritos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, Cristina tampoco estaba planificado que fuera candidata en la elección nacional, sino en la elección provincial de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el impacto me parece que más en el plano de Está bien, la política. Pero perdóname que te interrumpa, es presidenta del partido. Sí, claro, pero también vos sabés que, digo, con esto no minimizo. Digo, No, y yo entiendo que cada distrito trata de ordenar. Claro, tiene una realidad distinta. Y si te digo que la reacción, que yo te escuchaba recién antes que empecemos la nota, y con respecto a las movilizaciones, bueno, habrá que ver si es grande o chica. Yo creo que en un momento de, como bien vos decís, de cierta apatía de gran parte de la población, unas movilizaciones de esas dimensiones no son menores, ¿no? Por supuesto que si uno lo mira en correlación a otros momentos del peronismo, uno puede decir, no, bueno, ahí sí, ¿no? Comparativamente. Ahora, dicho eso, sí hay algo cualitativo, más allá de lo cuantitativo, que se vio ahí. Yo estuve el martes, como te decía antes, en el PJ, y es la variedad de sectores, no solo el peronismo, pero además, adentro del peronismo, la variedad de sectores internos que durante mucho tiempo incluso han estado muy enfrentados a la misma figura de Cristina, ¿no? Entonces, eso de alguna manera muestra que hubo una primera respuesta que fue la cohesión. ¿Y por qué la cohesión de todo el peronismo, o de gran parte del peronismo, y de sectores que sin serlo, incluso no estar cerca ni siquiera en términos electorales ni políticos, ¿no? Desde la izquierda trotskista hasta, no sé, gobernadores del peronismo que no estuvieron presentes, pero sí mandaron enviados y estuvieron por Zoom, que vienen manejando una línea muy distinta a la de el bloque Unión por la Patria, ¿no? Hablo del gobernador de Tucumán. Sí, Jaldo salió a decir que había que reunificar. Bueno, pero me parece, pero pará, Eduardo, me parece, me parece que esto también tiene que ver con que la figura de Cristina expulsaba, ¿sí? Que se entienda bien lo que digo, para un sector del peronismo. Y sin la figura de Cristina, el peronismo puede llegar a otra vez estar unido. Sí, no, lo digo, evidentemente sí, o sea, la figura de Cristina no es abarcadora de todo el conjunto del peronismo y el movimiento nacional, esa es una realidad, y esto no lo cambia, ¿no? Sí creo que la cohesión que se ha generado en base a una actitud de solidaridad, pero también de toma de conciencia, de que primero van por Cristina, y ahí sí involucro a Milei y al régimen que cabeza, y en ese sentido cuando me dicen, pero esto le favorece a Macri, pero lo jode a Milei, no, la verdad que le hace un favor a Milei en el sentido de que le allana el camino para hacer lo que pretende hacer, que es destruir al peronismo y a cualquier fuerza política que quiera plantarle cara a este régimen, ¿no? Bueno, habrá que ver qué hace el peronismo, qué hacemos los peronistas frente a esto. La primera reacción fue de cohesión y acompañamiento. ¿Eso quiere decir un reconocimiento de un liderazgo único dentro del peronismo? No, de ninguna manera, pero tampoco quiere decir que el hecho que esté detenida la saque de la escena política, al contrario, lo que uno está viendo que va a ser un ¿cómo es? San José 11-11. No me acuerdo el número. 11-11 creo que era. 11-11. Bueno, va a terminar siendo un lugar de peregrinación de dirigente político, va a pasar eso, ¿no? Eduardo, te agradecemos como siempre. Acá nos gusta charlar sobre política, Digo, me gusta que se pueda hablar largo. Y podemos debatir, podemos coincidir, pero la idea es que cada uno pueda expresar sus opiniones, y creo que en realidad esto es lo que va a terminar haciendo que como país mejoremos, ¿no? Que nos escuchemos un poquito más todos. Está bueno. Te agradecemos mucho, Que tengas un buen día. El diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Dognoli. Vamos y venimos, dale. Got this in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental, gonna make you
Bien, 25 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Decíamos, ¿no? Todo esto que se va generando con esta detención, con esta confirmación de condena. La Corte Suprema no condenó a nadie. Lo que hizo la Corte Suprema fue rechazar un pedido que había hecho la defensa de Cristina Kirchner, y por ese rechazo queda confirmada la condena a 6 años de prisión y a inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Digo, para el gobierno de Milei se presenta también un nuevo escenario, ¿no? Que le genera mucha inquietud, porque antes era polarizar con Cristina y ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que puede llegar a suceder es que haya una reconfiguración en todos los espacios políticos y ver cómo se mueve esto dentro de esto que está pasando, ¿no? Y digo, y esto es lo que le decíamos recién al diputado, la salida o el corrimiento de la centralidad de la expresidenta puede llevar a que existan coaliciones transversales más tiradas hacia el centro. Y el peronismo, o un gran sector del peronismo, que el peronismo siempre fue más de centro-derecha, hasta que llegaron los Kirchner, se empiece a alinear hacia ese sector. Y allí, bueno, se reconfigure todo. La economía, hablábamos de la economía, ¿no? Tema también central para este gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy se va a conocer el índice de inflación. Recién acaba de hablar la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, quien dijo que el Fondo Monetario va a enviar una misión hacia fin de mes a la Argentina para hacer una primera auditoría del programa en curso, y además salió a respaldar las medidas que comunicó el gobierno nacional con respecto a cómo van a hacer la acumulación de reservas. Recordemos que había dicho Luis Toto Caputo que el hecho de esos 3.000 o 4.000 millones de dólares que se cuestionaban porque el gobierno no podía acumular reservas no estaba en el marco de la discusión. Bueno, nosotros estamos en comunicación ahora con Natalia Motil, quien es economista. Hola Natalia, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alejandro Almendros te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Natalia, bueno, ¿cómo estás evaluando? Primero te quiero llevar a ver cómo estás viendo. Hoy se va a conocer el nuevo índice de inflación. Algunos dicen que 1.7, 1.8, más cerca del 2, pero digo, teniendo en cuenta números que hace un año se veían imposibles. ¿Cómo lo evalúas vos? Bueno, efectivamente yo estoy estimando una inflación para mayo del 1,9%. Más que nada, digamos, primero hubo una sobrereacción de precios en el mes de abril por justamente el cambio en lo que vos tuviste del esquema, digamos, cambiario que generó por la banda, exacto. Exactamente, el mercado estaba estimando que, bueno, el tipo de cambio se iba a acercar al techo, automáticamente empezó a corregir como se venía acostumbrando en la Argentina, pero bueno, efectivamente no fue así y además no fue convalidado por lo que es la demanda, porque recordemos que no hay, digamos, muchos pesos circulando en la economía, vos tenés una contracción de lo que es la liquidez por la política monetaria. Entonces hubo una corrección de precios que generó esta desaceleración de lo que es la inflación. También es cierto que el tipo de cambio se estabilizó en la mitad para abajo. Sí, 1.200, 1.150, ¿no? Ahí quedó. Exactamente, entonces también eso presionó a la baja de, bueno, algunos rubros como equipamientos para el hogar, manufacturas, combustibles. Hay una reducción de las expectativas de la inflación. Vos tuviste, digamos, rubros más sensibles en el mes de mayo, como alimentos y bebidas, que mostraron una desaceleración. Sí, 1.3 daba alimentos, Natalia, más o menos.
Exactamente, sí, de hecho, digamos, por debajo de lo que es el promedio, y además hubo una apertura, digamos, comercial, entonces hay más competencia, más productos se volcaron de afuera en el mercado, incluido lo que son los alimentos, y eso presionaron a la baja lo que es el precio de muchos, digamos, de estos rubros. Entonces, eso generó esa desaceleración de la inflación que estamos viendo en el mes, digamos, de mayo. Entonces, digamos, es un número, digamos, pero bueno, hay que también recordar que es un año complicado para decir, bueno, efectivamente se resolvió el problema de la inflación, vamos a tener que esperar por lo menos hasta el segundo semestre. Natalia, tengo una pregunta con respecto a lo que tiene que ver con esta caída en el porcentaje de la inflación. ¿Cuánto tiene que ver la caída de la demanda? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente la demanda es un factor clave para que marca, digamos, la desaceleración. A ver, hoy el Banco Central, en general el Banco Central, por la Carta Orgánica, tiene dos objetivos. Por un lado, impulsar lo que es la actividad económica a costa de la inflación, o el otro objetivo, es que lo que está llevando adelante este gobierno, es bajar la inflación a costa de una menor actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que tuviste desde el principio, desde que asumió, digamos, Milei? Bueno, justamente una política para sacar liquidez de la economía con una política monetaria muy restrictiva, y eso generó, digamos, una caída de lo que es el consumo en un contexto en el cual la actividad económica, más allá del efecto, digamos, rebote estadístico que has tenido en este año, todavía, digamos, se encuentra, digamos, bastante estancada, no hay impulso desde afuera por medio, digamos, de inversiones, entonces no hay una recuperación tajante, digamos, de lo que es la demanda, que podría generar quizás una mayor, digamos, presión de sobre los los precios precios. ahí. Exactamente. Sí, y ahí, se ha visto que con la medida que ha impulsado el gobierno nacional, el famoso sacá los dólares de tu colchón, que una frase que yo no creo que nadie tenga que guardar los dólares en el colchón, ¿no? Pero digo, ¿vos has visto que se ha volcado parte de ese dinero en negro, por decirlo de algún modo, que estaba en la caja de seguridad o que la gente lo tenía guardado en la casa, lo han volcado al consumo? ¿Se ve eso o todavía la gente tiene alguna sospecha de que todo, viste, por las dudas no saco la guita que tengo guardada a ver si después viene otro gobierno y me investiga? Bueno, es una buena pregunta, y de hecho, digamos, los datos no. Te dicen, los depósitos en dólares no se han, digamos, incrementado, no hemos visto tampoco un repunte de lo que es el consumo. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Y yo lo dije desde el momento cero. Si vos tenés dos monedas, una moneda que es débil como el peso, y después tenés una moneda fuerte que es el dólar, vos vas a usar el peso para llevar adelante tus transacciones, las vas a volcar en la economía, mientras que los dólares, que es la moneda fuerte, la vas a seguir guardando en el colchón. Sumado a un contexto en el cual, para revertir la crisis de confianza en la estabilidad, digamos, jurídica de nuestro país, va a necesitar muchísimo tiempo, sumado también a que, bueno, estos anuncios medio como que quedan en el aire, porque vos no tenés después una legislación que realmente te proteja independientemente de quién esté frente, digamos, en el gobierno. Y bueno, es bastante difícil que esos dólares, que hoy dicen que más o menos las estimaciones son 6 hasta 6 veces más, que son las reservas, digamos, hoy en la Argentina, se vuelquen a la economía. Va a tener que pasar muchísimo tiempo, va a tener que pasar alguna legislación, lo van a tener que hacer, digamos, fehaciente, porque si no, con anuncios medio tomados en el aire, no va a suceder. Natalia, el Fondo Monetario acaba de confirmar que va a enviar una misión hacia fin de mes para hacer esta primera revisión del programa. En el marco de esto se anunció la semana pasada que, por ejemplo, para acumulación de reservas, el Tesoro va a salir a comprar. ¿Cómo evaluás vos estas medidas que ha anunciado el Gobierno Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con lo monetario? Bueno, a ver, todas estas medidas que han anunciado, que son colocaciones de deuda, es justamente para reforzar lo que son las reservas internacionales. O sea, se requiere, digamos, para poder cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional, alrededor de 4.400 millones de dólares. Con los anuncios que han establecido de los dólares del colchón, estimando que iba a haber mayor liquidación que no hubo, digamos, del sector agropecuario,
no lograron juntar esas reservas y ahora, bueno, fueron a colocar nueva deuda. Y acá entra lo que son los repos, es decir, los préstamos con los bancos internacionales, que uno estima alrededor de 2.200 millones de dólares, después el BOP real, y lo más, digamos, particular es pasar de lo que son las LEFIs a lo que son las LECAP. Y acá, exactamente, y acá, digamos, está el meollo de la cuestión, porque primero, las LEFIs, ¿qué son? Es deuda que el Tesoro, digamos, emite, pero la tasa de interés es establecida, digamos, por el Banco Central. Sí, papelito de colores. Exactamente, establecen la tasa de interés que quieran. Ahora, las LECAPs, que van a reemplazar a lo que son las LEFIs, además de que son de un periodo más corto, y no solamente se hace con bancos comerciales, sino cualquiera puede acceder a ello y se puede, digamos, utilizarlas en el mercado secundario. Ahora, el que va a determinar la tasa de interés va a ser el mercado. ¿Qué quiere decir? El Tesoro emite esta deuda y te dice, bueno, ¿cuál es la tasa de interés que vos me das? Bueno, del que le dé la menor es la que va, digamos, establecer la tasa de interés digamos, de la economía. Y acá está la cuestión, porque el mercado hoy justamente necesita una tasa de interés más alta. De hecho, digamos, no tenemos nosotros depósitos, prácticamente no crecieron con la tasa de interés actual. Entonces, va a ser una tasa de interés muchísimo mayor que la que nosotros hemos tenido, digamos, previamente. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, que puede ayudar a desacelerar aún más lo que es la inflación, pero también puede generar un problema aún mayor en lo que es la actividad económica. Entonces, bueno, por eso digo, esta medida ayuda a absorber esa deuda que está necesitando hoy el Tesoro, acumular lo que son las reservas, y justamente puede generar una mayor oferta, digamos, de dólares por esta suba, digamos, de tasa de interés, pero después tenés tu impacto negativo en la actividad económica en un contexto ya de per se, digamos, complicado, porque recordemos que estamos teniendo con las medidas, digamos, de apertura comercial, o es lo que uno estima que vamos a tener en los próximos meses, un problema en lo que es el saldo de la cuenta corriente, que va a requerir primero un mayor ahorro del sector privado, que no creo que se dé en este contexto, y por otro lado un mayor ahorro del sector público. ¿Hasta qué margen va a poder seguir el gobierno ajustando lo que es el gasto público? Ahí está la cuestión. Sí, bueno, ¿no? Y teniendo en cuenta que vos el primer año, los primeros 2 años podés ajustar el gasto público, después no tenés de dónde ajustar. O sea, ya todo lo que ajustaste lo cerraste, ¿no? Exactamente, porque además, a ver, esto lo de, por ejemplo, ajustar lo que es la obra pública, que uno puede estar de acuerdo que es un nicho de corrupción, pero lo cierto es que dependía sectores como la construcción. La construcción, sí, que está paralizada totalmente. Exactamente, después tenés sectores aledaños, como por ejemplo lo que es el sector minero, que también, digamos, es un sector que se ve afectado por esta baja, digamos, en las obras públicas. Entonces, digamos, después tenés las transferencias hacia ciertas provincias, hoy tenés servicios básicos que lamentablemente no están, digamos, logrando, digamos, satisfacer. Entonces digo, la obra pública tiene un techo, más que nada también social y político, para recortar lo que es el gasto público. Entonces, además, ojo, porque si seguimos con una actividad económica en caída, bueno, la recaudación en algún momento también te va a caer. Sí, y claro. Ahí está el problema, porque vas a necesitar más recortar el gasto público. ¿Y dónde más vas a recortar? Si gran parte del gasto público consolidado se encuentra en provincia, municipio, donde Nación no tiene, digamos, ahí jurisdicción. Entonces, ahí creo que se agota un poco lo que es el modelo. Yo creo que debería haber algún tipo de política fiscal expansiva más relacionada con bajar lo que son los impuestos, bajar las regulaciones para por lo menos dar un impulso a lo que es la actividad económica, porque si no, digamos, medio que se va a volver insostenible. Natalia, te agradezco mucho esta comunicación con No la vimos venir, ha sido muy clara y muy amable. Gracias a usted. Que tengas un buen día. Natalia Motil, economista. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas.
Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. No la vimos venir. Bueno, 41 minutos pasaron de la 1 de la tarde, decíamos, ¿no? Mucha información en el día de hoy. Pues es que me quedé con lo que pasó, increíble, no sé si vieron lo del avión de esta mañana, del avión de Indian Air, en donde murieron casi 290 personas, una tragedia brutal, pero salió un tipo caminando. O sea, si existe un milagro, debe ser ese. O sea, un tipo caminando salió, hasta ahora no se conoce que haya habido otro sobreviviente, pero me quedé porque lo estaba viendo acá en la tele y realmente, no sé si hay milagro, debe ser de este muchacho que tiene ciudadanía británica, de origen indio, que se salvó, ¿no? Tremendo. Ahí Manu, bueno, está poniendo, para aquellos que lo estén viendo por video, lo que fue el accidente, pero tremendo. Y el tipo sale caminando, totalmente choqueado, realmente impresionante. Bueno, volvemos a la política, ¿no? Que es lo que nos dedicamos y lo que nos gusta hacer. Ahora estamos en comunicación con el diputado provincial Alejandro Carrancho. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. Alejandro Almendros te saluda. Un gusto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, ¿vos? Bien. Bueno, Alejandro, además es vicepresidente de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, marplatense. Alejandro, ¿cómo crees que puede llegar a impactar o cómo los mueve a ustedes la detención de Cristina Kirchner? Mira, te lo hablo en dos planos. Sí. En un plano judicial, te tengo que decir que, bueno, muchos creemos que por fin, después de tanto tiempo, se empezó a hacer justicia y que podemos empezar a mostrar también dentro del país y para afuera que somos todos iguales ante la ley. Me parece que ese es el mensaje que se está dando con este fallo. Después, desde lo político, yo no veo que haya un cimbronazo tan grande en lo que podíamos imaginar que puede pasar desde lo electoral, ¿no? Obviamente la noticia fuerte, pero desde lo electoral yo no veo que haya un gran cambio de escenario, donde una elección que, o sea, siempre nosotros pensamos que el peronismo iba a terminar todo junto, y como parece ahora que definitivamente va a terminar, Sí. y que seguramente la elección se iba a terminar nacionalizando, que iban a hablarse más de temas nacionales que locales o provinciales, y me parece que, bueno, que esta noticia confirma un poco más esa sensación que teníamos nosotros. Y Alejandro, ¿a ustedes les conviene que se nacionalice la elección? Digo, porque ahí tenés la figura del presidente, de Milei, que hoy por hoy tiene un alto porcentaje de seguidores y que evidentemente te ayuda en cualquier elección, ¿no? Sí, obviamente es un motor electoral lo de la figura de Javier Milei. Ahora, también es cierto que
nosotros venimos imaginando una elección en donde se va a hablar de dos modelos de país. Un modelo de país que tuvo muchísima preponderancia y relevancia durante los últimos casi 20 años de nuestro país y que nos llevó a la paupérrima situación en la cual nos encontramos cuando Javier Milei asumió la presidencia, y otro modelo de país que está tratando de volver a transformar a la Argentina en un país serio, con previsibilidad, con respeto a las leyes, que es lo que está llevando adelante Javier Milei. Me parece que la gente va a elegir ese tema, una discusión de un modelo de país, en donde, me parece que los logros que ha tenido este gobierno, principalmente en materia económica, con lo que ha sido la inflación, con el levantamiento del cepo, con muchas desregulaciones que han mejorado la vida de los privados, con también todos los cambios que ha habido, que Argentina volvió a estar inserta en el mundo, con el déficit cero que está implementando esta administración. Me parece que todo este tipo de cuestiones hacen que podemos volver a soñar que tengamos un país serio, y me parece que la opción va a ser eso. Alejandro, ¿van a ir aliados con el PRO en la provincia? O sí. Bueno, ahí me respondiste, pero mi pregunta era, ¿van a ir como una alianza de partidos o el PRO se va a tener que sumar a las listas de La Libertad Avanza? Y después yo voy a contar, ahí tengo una info, ¿viste? Para contar, así que después la voy a contar, pero dale. No, mira, la lógica es hacer un acuerdo, tanto en septiembre como en octubre. Sí. En los dos, porque en algún momento se planteaba que por ahí era un esquema en septiembre para las provinciales y otro en octubre para las nacionales. Sí, más allá de ahora por ahí, de vuelta esta idea que tiene el kirchnerismo de ahora volver a querer cambiar la fecha de las elecciones, que no sé si lo van a hacer. A mí me dijeron que no, ¿eh? A mí me dijeron que yo hablé con gente pero cercana. Está dando vueltas esa idea, sí, en los pasillos de Pero me parece que es más, La Plata. Pero me parece que es más de la cámpora que de lo que quiere el gobernador, ¿eh? Yo creo que el gobernador y los intendentes que tienen ahí mucho en juego, me parece que la van a dejar para el 7 de septiembre. Mira, yo lo dije en su momento, lo sostengo ahora. Yo creo que la decisión que tomó el gobernador de modificar el cronograma electoral y desenganchar las elecciones provinciales de las nacionales es no escuchar a la gente, y lo estamos viendo en todas las elecciones, en todos los procesos electorales, la baja participación que hay. La gente no está con ganas desbordantes de ir a votar, sí. Y acá, por un capricho del gobernador, en donde él cree que puede tener una ventaja electoral, nos manda a votar 2 veces en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿vos crees que todavía se puede llegar a cambiar, Alejandro? ¿Cómo? ¿Crees que se puede llegar a cambiar y usted apoyaría? No. O sea, yo creo que ahora ya están las reglas de juego puestas, ahora ya está, digamos, pero una opinión muy personal, digo, me parece que ahora volver a cambiar, es la improvisación es su máxima expresión. Entonces, ahora ahora como Cristina no va a ser candidata, entonces sí, las hacemos todas juntas, digamos. Es una locura, digamos, pero bueno, es las formas en las cuales se maneja este gobernador, y pero bueno, digamos, está ese tema. Pero volviendo a la pregunta, digo, más allá de eso, la idea de nosotros es ir, ya sea que haya 1 o 2 elecciones en un mismo formato, en donde, trabajaremos como lo que veníamos diciendo, que la idea es quienes pensamos más o menos parecido, trabajar en conjunto, ir aunando agendas, y obviamente encolumnados en el liderazgo y la conducción del presidente Javier Milei. Pero digo, ¿van a ir en lista de La Libertad Avanza o puede haber un acuerdo ahí de partido y que se llame de otra manera? No, lo venimos
charlando, a ver cuál es por ahí es el formato más importante, porque hay variables a esos dos esquemas que vos estás planteando, que puede llegar a andar por ahí, me parece, pero también es cierto, y esto vuelvo también a decir una opinión personal, pero me parece que compartida por la mayoría, hoy la marca La Libertad Avanza y el color violeta tienen una potencia electoral muy fuerte porque está muy asociado a Javier Milei, y bueno, recién lo charlábamos, también, ¿no?, el peso que tiene hoy Javier Milei en materia electoral. Entonces digo, me parece que desperdiciar eso es un error, y es por eso que nosotros venimos planteando la postura de defender el color y el nombre, ¿no? Bueno, para llevar adelante. Te adelantaste algo que iba a contar de lo que pasó el otro día en la reunión del lunes pasado, donde todos quedaron esperando la resolución de Cristina, pero bueno, hubo una reunión a las 3 de la tarde en donde se juntaron ahí Santilli, Ritondo y Guillermo Montenegro, en donde, bueno, ahí apareció Sebastián con alguna definición ya concreta con respecto a esto que estamos contando. ¿Te gustaría enfrentar les gustaría como partido enfrentar a Máximo Kirchner? Porque se empezó a nombrar a Máximo como quien reemplace a Cristina en la tercera sección electoral, en el marco de un acuerdo con el peronismo que contaremos ahora en un ratito. Mira, acá yo creo que el peronismo ha hecho, o por ahí, bueno, por la supuesta candidatura de Cristina en la tercera, quería convertir la elección de la provincia de Buenos Aires lo que iba a ser la tercera. Hay 8 elecciones en la provincia. Sí, claro. Sí. 9 en total serían, ¿no? 9 con la... Son 9 en total, sí, pero digo, pero por ahí pensando en la provincial... 8 secciones electorales, expliquémosle a la gente que no conoce. Claro, hay 8 secciones electorales y tenemos la nacional. Pero tenés 9 elecciones. La verdad que querer pensar que la única elección que importa es la tercera, que es la única casualmente donde tiene alguna chance de ganar el peronismo, nosotros vamos a ganar el resto de las secciones electorales y vamos a pelear en la tercera. Con lo cual me parece, y estoy convencido que vamos a ganar la nacional también. Digo, nosotros de 9 elecciones, seguramente ganemos 8 y vamos a pelear la novena. Y entonces la verdad hoy la relevancia de a quién pone el peronismo en cada uno de los nombres, nosotros hacemos el esquema pensando por ahí en la mejor oferta que podemos ofrecer nosotros y no mirando lo que hace el de enfrente. Me parece que sería un error nuestro plantear, bueno, va Cristina, va Máximo, va el que sea, nos pueda modificar algo nosotros. La verdad, estamos buscando también en esto, como hablábamos recién, con el acuerdo que estamos armando con el PRO, de encontrar a la mejor síntesis de lo que podemos ofrecer en cada una de estas 9 elecciones, y la verdad sin mirar mucho lo que está haciendo el de frente. Alejandro, por último te pregunto, vos estás ahí en la quinta, ¿no? Estás Sí, estoy... A ver, provengo de la quinta, hoy estoy ayudando a Sebastián también en el armado provincial, por supuesto, pero digo, ¿cómo lo ves ahí en la quinta? Digo, teniendo en cuenta que hay un intendente como Guillermo Montenegro, que también es muy cercano a las ideas de La Libertad Avanza, ¿no? Digo, desde el PRO todavía, pero muy cercano. Sí, mira, nosotros venimos charlando con Guillermo, con su equipo, integrando agendas y viendo también lo que va a ser este proceso electoral. La verdad, nosotros estamos muy confiados, vamos a hacer una gran elección en la quinta, vamos a ganar y por mucho. Yo creo que va a ser, si me das a mí ahora la quinta y la sexta, van a ser las secciones, me parece que donde más diferencia vamos a dar. ¿Y en la primera? Digo, la primera es para toda la gente que no está enterada, la primera, digamos, es todo el corredor norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Recién te lo contesté, digo, para mí ganamos, hablando de las 8 elecciones, ganamos y vamos a pelear la tercera, que es la más difícil, claramente, que es donde el bastión más fuerte del peronismo siempre en la provincia,
pero vamos a ser competitivos y le vamos a hacer mucha fuerza. Y bueno, el resto las vamos a ganar. Si vos me das a mí a mi opinión, yo creo que la quinta y la sexta van a ser las que mejor más diferencia vamos a sacar. Y Alejandro, ¿y tenés candidato para la tercera? ¿Ya tienen? Hay varios nombres que están dando vuelta. Falta mucho, todavía falta más de un mes para el cierre de listas. Con lo cual, hay nombres, sí, obvio. En todas las secciones tenés 4 o 5 nombres pensados para encabezar. ¿Nahuel te gusta? ¿Nahuel te gusta? ¿Nahuel Sotelo? Es un nombre que está sonando, pero hay muchos que podemos tener. Iñaki también podría ser, digo, está en condiciones. La verdad, no lo sé, no sé dónde tiene domicilio. Eso te preguntaba, digo, porque Daniel Parisini, el conocido Gordodán, no puede ser, no tiene registro ahí en la tercera, que se lo mencionó en su momento. Igual, a ver, te voy a decir, hay muchos más nombres dando vuelta que por ahí no me parece que no corresponde tampoco de hoy, ni de la tercera ni ninguna otra sección, hacer pero tenemos muchas figuras que son importantes y que me parece que pueden hacer una gran elección. No, y te vuelvo a decir, faltan 40 días es un montón. Casi para hacer de lista, es un montón y el escenario van pasando cosas. Hace 20 días, mejor dicho, 10 días. 10 días atrás, 10 días, porque la semana pasada ya algo se rumoreaba, pero hace 10 días atrás estábamos todos pensando quién iba a ser el que iba a enfrentar a Cristina. Sí, claro. Bueno, hoy ya Cristina no va a ser candidata. Entonces, mirá cómo puede cambiar de acá a 40 días. Me parece que hay que ser mesurado, y responsable también en el momento de nuestro, que por ahí tenemos alguna tarea de construcción o de armado. También tenemos que ser responsables en el momento de decir un nombre, porque genera expectativa, porque genera también por ahí frustración en alguien que también podría tener una aspiración, y faltando tanto puede cambiar tanto, que me parece que es un error hablar de nombre propio. Sí, Karina no va a ser candidata. Eso no quita que tengamos en carpeta nombres. Alejandro, Karina no va a ser candidata. Karina no. Ahí está. Alejandro, te agradezco mucho. Bueno, el placer hablar contigo. Ya vamos a estar seguramente hablando en los próximos días. Te mando un abrazo grande. Gracias. Alejandro Carrancho, director de Improtur, diputado provincial de La Libertad Avanza y además el vicepresidente de La Libertad, atrás de Sebastián Pareja. Lo que les contaba, lo que les decía que les iba a contar, el lunes pasado en la reunión entre La Libertad Avanza y el PRO, le dijeron: bajada de Karina Milei, vamos con la lista violeta, con el color violeta y con la lista de La Libertad Avanza. Si dirigentes del PRO quieren entrar en el acuerdo, tienen que sumarse con nosotros. Así que bueno, hay mucha calentura en sectores medios del PRO, en alguna de las 8 secciones, muchas de las 8 secciones electorales, porque temen que le coopten todo lo que tiene que ver con las listas, sobre todo distritales, ¿no? Y ahí es donde está la gran discusión. Y yendo al otro lado, en lo que tiene que ver con el peronismo, me parece que uno de los temas importantes tiene que ver con que habría negociaciones para ver si Máximo Kirchner puede ser candidato en la tercera. Y allí estarían negociando con Kicillof darle las distritales a los intendentes y que el gobernador tenga algún peso más importante en la nacional. Todo esto se lo vamos a estar contando seguramente la semana que viene con mi amiga Candelaria de la Sota, que hoy me abandonó, me dejó abandonado, la pasamos, yo creo que todavía sigue festejando del cumpleaños del sábado, del fin de semana, que hizo un fiestón, la vi bailando como loca, le cantamos como 8 veces el cumpleaños, así que bueno, todavía debe estar recuperándose. Che, le mandamos un abrazo grande, gracias por haber compartido con nosotros aquí, como siempre, mucha info
nos quedó afuera en el día de hoy. Pero bueno, ahí estamos, nos encontramos el próximo jueves. Le agradecemos a Ariel Martínez, a Manuel Ceronero, a Agustín, a Fede, bueno, a todos los que hacen posible que nosotros estemos acá al aire. Le mando un cariño grande a mi compañera y amiga Candelaria de la Sota. El próximo jueves nos reencontramos con ustedes. Perdón por la realidad. Chao. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Córdoba Capital. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.